Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a dar la evidencia número 3. Vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de la genética. Nuestro objetivo es dar a conocer los conceptos básicos de la genética a los estudiantes de biología. Nuestra agenda, como mencionaba, nuestra audiencia son los estudiantes y los temas principales son la introducción hacia la genética, los conceptos clave, entre otros temas. Ok, bueno, comenzamos con la introducción. Pues la genética es el área de la biología que estudia la herencia. Y bueno, pues la genética es relativamente nueva, ya que su desarrollo apenas va comenzando, porque su descubrimiento, por ejemplo, del genoma fue hace poco, así que los avances tecnológicos son muy recientes. Bueno, la historia de la genética empieza con Gregor Mendel en el siglo XIX con su experimento de plantas y posteriormente hasta el siglo XX es cuando se complementaría con fundamentos moleculares. Bueno, los conceptos importantes. Primero que nada está el genotipo. El genotipo es la genética de un individuo. El fenotipo es la apariencia física del individuo. El alelo es una posible versión del gen. Y el alelo dominante es el que determina la apariencia de un individuo. Y el alelo recesivo es el que también da la apariencia de un individuo a menos de que pase en homocigosis. Los siguientes conceptos importantes es homocigoto y heterocigoto. Homocigoto es cuando los alelos son iguales, quiere decir que son dominantes con letras mayúsculas o recesivos con letras minúsculas. Y heterocigoto es que son diferentes, o sea, una letra mayúscula y una minúscula. Después tenemos las leyes de Mendel, que son las importantes en la genética. La primera ley dice que existen distintas versiones de los genes que se llaman alelos. La segunda ley dice que para cada gen recibimos un alelo de nuestro padre y otro de nuestra madre. La tercera dice que hay alelos dominantes y recesivos, como ya lo explicó mi compañera Nidia. Y la cuarta es la ley de segregación, que dice que los alelos se separan para formar los gametos. Bueno, y no podemos hablar de genética sin realmente hablar de los distintos tipos de patrones de herencia. El primero es el clásico, el que realizó Mendel con su experimento de los guisantes. Lo que hizo Mendel primero fue obtener dos líneas puras con dos caracteres. Entonces primero tenemos una línea pura de guisantes amarillos y una línea pura de guisantes verdes. Estas líneas puras fue una manera de asegurarse que los dos fuesen homocigotos. Al momento de realizar la cruza, obtuvo que toda la primera generación, o la F1, fue heterocigota. Y al momento de tomar descendientes heterocigotos y cruzarlos nuevamente, obtuvo lo siguiente, que se puede observar en este cuadro de Punnett. Al momento de hacer ese cuadro de Punnett, nosotros colocamos primero los alelos del primer padre o del primer sucesor y del segundo. Así vamos a nosotros realizar la cruz entre los alelos de los dos padres de la siguiente planta o la siguiente generación de guisantes. En este caso, nosotros vamos a obtener a partir de esta cruza un 25% de homocigotos dominantes, un 50% de heterocigotos y un 25% de homocigotos recesivos. Y a su vez, como podemos observar aquí, nuestra proporción fenotípica fue de 75% amarillos, porque el alelo dominante se encontraba en el 75% de los individuos, y finalmente un 25% verde, ya que los homocigotos recesivos, que el alelo recesivo codifica para el color verde, representaron un 25% de la descendencia o de la generación F2. Ahora bien, nosotros también podemos hablar de otros tipos o patrones de herencia, que es aquí donde empiezan a cambiar las cosas. Este es un video que si gustan más adelante echar un vistazo, donde explican nuevamente lo que voy a mencionar en un momento. En el caso de la herencia ligada al sexo, tiene que ver con nuestros cromosomas XX en el caso de la mujer y XY en el caso del hombre. Nosotros, por ejemplo, al momento de hablar de genes que se encuentran en el cromosoma X, no podemos tener las mismas consideraciones tanto para machos como para hembras. Esto, por ejemplo, si nosotros presentamos un gen recesivo en el cromosoma X, la mujer necesitaría dos copias de dicho gen
para expresar esa condición recesiva. En cambio, los hombres con una sola copia que presenten de ese gen es suficiente para que presente la condición. Además, también tenemos genes que se encuentran en el cromosoma Y que por obvias razones no se van a encontrar en las hembras. Y finalmente tenemos la herencia en cuanto a los alelos letales. Aquí voy a retomar de nueva cuenta el cuadro de Punnett. Nosotros tenemos la siguiente descendencia de una cruza de heterocigotos. Si nosotros hacemos la cruza, vamos a obtener nuevamente el 25% de homocigotos dominantes, el 50% de heterocigotos y el 25% de homocigotos recesivos. En este caso, vamos a suponer que el alelo recesivo es un alelo letal. ¿Esto qué quiere decir? Que los individuos que presenten la condición de homocigosis con el alelo recesivo van a morir, y por ende las frecuencias de los alelos en las generaciones van a cambiar. Entonces, en vez de tener 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo, ahora vamos a tener solamente un tercio de homocigoto dominante y 2/3 de heterocigoto. Continuando con el tema de alelos letales, vamos a hablar de la enfermedad de hemofilia, la cual es conocida también como la enfermedad de la realeza, ya que era muy común entre las grandes clases sociales antiguas. Es un cromosoma recesivo, es un alelo recesivo en el cromosoma que se presenta en el cromosoma X. Para que se presenten mujeres se necesitaría ser homocigoto recesivo, ya que se necesitan los dos para que se presente, pero con tener un dominante que no sea hemofílico bastará para las mujeres. En cuanto a hombres, aunque haya un alelo recesivo, se podrán enfermar, ya que no tendrán con qué apoyarse del otro lado porque es un cromosoma Y. Aquí presentando la segregación de cómo se tendría que formar una persona portadora o hemofílica. Si tenemos a un hombre sano, que no es ni portador ni hemofílico, y se junta con una mujer que es portadora pero no hemofílica, él tendrá el cromosoma X y el cromosoma Y sanos, y ella tendrá el cromosoma 1X sano pero otro portador. El hombre dará los cromosomas Y a los varones y su cromosoma X a las mujeres. Y su cromosoma X a las mujeres. Dejando así que la madre dejará, para complementar, dará el cromosoma X a un varón y a una mujer. Esto presentará que el varón con el cromosoma X dañado sea homofílico, ya que no tendrá con qué apoyarse, y la mujer a la que le presente el cromosoma dañado simplemente será portadora, pero no presentará ninguna enfermedad. Si el hombre fuera el portador y la mujer fuera sana, de igual manera daría el cromosoma Y a los varones y los cromosomas X a las hembras. Y la madre daría lo que falta para los varones y las hembras.
así generando a las mujeres portadoras y a los varones no, porque los varones son los que reciben los cromosomas X de las madres, y como la mamá no es portadora, no se enfermarán. Pero en cambio, si el padre es hemofílico, y la madre es portadora, crearán a un niño portador, a un niño hemofílico y a 2 niñas portadoras, puesto que y a una niña hemofílica y una portadora, puesto que una mujercita tendrá los 2 cromosomas X recesivos, y al cumplirse el ser homocigoto será hemofílica. Como tema ya para concluir, hablando de la genética y la biotecnología, tenemos el concepto de la tecnología del DNA recombinante, que como su nombre lo dice, se basa en combinar varias fuentes de ADN en una sola molécula. Como un ejemplo es las bacterias que fueron inyectadas con el ADN humano que genera la insulina, y las bacterias empezaron a producirla en masa. Así eso ayuda como medicina personalizada a las personas diabéticas a que se inyecten insulina, y ya que no la pueden producir por su enfermedad de la diabetes. Está demasiados beneficios más que tiene la genética y la biotecnología. Desde la descripción de la herencia por Mendel, se han hecho grandes avances con relación al conocimiento de los genes, mecanismos de replicación, entre otros aspectos. Con base en lo que se ha expuesto en la presente presentación, se puede concluir que el estudio de los patrones de herencia nos permite comprender cada vez más la naturaleza del DNA, de los cromosomas, de los genes y de las enfermedades vinculadas a ellos, entre muchas otras cosas. Todavía existe un mundo que estudiar en torno al área de la genética, aunque sea sorprendente el acelerado ritmo con el que se ha avanzado en dicha área en tan poco tiempo. Además, es posible obtener muchos y muy variados beneficios a partir del estudio de esta rama de la biología, desde entender cada vez más los mecanismos naturales de las células hasta la aplicación de la biotecnología y los beneficios en la medicina. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. ¿Sí? Pero, ¿por qué Mendel utilizó los chícharos? Usó los chícharos porque su periodo de crecimiento y de ver las características de los chícharos era muy corto, al si lo intentaba con otra especie de plantas o de animales. Y se podían cultivar pues en todas las temporadas del año, entonces no se tenía que esperar. Los experimentos a veces te puedes tardar mucho, entonces con esto pues puede ser regular. Por eso decidió utilizar los chícharos. Y producían demasiadas Generaciones. Sí.